Constitución y el derecho internacional, comentó. Milei quiere imponer los deseos de 3.000 isleños de Malvinas sobre la voluntad de más de 46 millones de argentinos. A pesar de sus desastrosas políticas sobre Malvinas, ni los expresidentes Carlos Menem ni Mauricio Macri se animaron a tanto, dijo Carmona a la agencia Telam. Y añadió, Mondino ignora que el régimen constitucional argentino reconoce a los habitantes de Malvinas el respeto de sus intereses y de su modo de vida, en tanto habitantes del territorio nacional argentino. De esta manera, la Argentina da cumplimiento estricto a la resolución 2065 AGNU de la Asamblea General de Naciones Unidas y a la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. Sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales son garantizados por Argentina en tanto habitan nuestro territorio, completó. Las patas cortas de la autodeterminación. Las entregas simbólicas y no tanto de parte de los opositores a los intereses británicos son moneda corriente en el modus operandi de la derecha argentina. Basta recordar, por caso, el pacto Foradori-Duncan, firmado entre copas por dirigentes de Juntos por el Cambio cuando Mauricio Macri era presidente de la Nación. Allí se buscaba remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, y en la letra chica habilitaban las actividades de pesca, navegación e hidrocarburos. Alan Duncan, exfuncionario británico, reconoció que al día siguiente de aquellas negociaciones, el vicecanciller macrista estaba tan borracho que no recordaba lo que había concedido. Tampoco se puede olvidar que la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, hasta había ofrecido entregar las Malvinas para que la vacunación contra el COVID en Argentina sea exclusivamente por las dosis del laboratorio Pfizer. Posterior a eso, varios dirigentes de Juntos por el Cambio insistieron en la autodeterminación de los isleños, en un mensaje calcado que ahora repite Javier Milei. Sin embargo, hasta la propia diplomacia británica refuta la posición de los opositores argentinos. Tiempo atrás, en una nota para este medio, Juan Pablo Zipka detalló los documentos en los que Inglaterra parece darle la venia al reclamo argentino, al incluir, por ejemplo, el memorando de Bernard de 1910, que servía como guía interna del Foreign Office sobre Malvinas. Allí se remarcaba que Gran Bretaña no mostró interés en las islas hasta 1829, razón por la cual los ingleses habían dejado el archipiélago en el siglo XVII. Es difícil evitar la conclusión de que la actividad del gobierno argentino no es enteramente injustificada y que nuestra acción ha sido algo despótica, marca otro de los documentos británicos, como lo es la carta de Sidney Spicer, jefe del Departamento Americano del Foreign Office, quien en 1910 le escribió a de Bernard, en la que se marca como una confesión de parte. También se puede incluir el memorando Tismauris, en el que pide que la disputa con Argentina no sea sometida a un arbitraje por las debilidades de la posición británica. El informe del Departamento Americano que firmó John Trudbeck y una carta de 1940 que hasta 2015 permaneció clasificada, cuyo título lo dice todo. Escuchen bien: oferta hecha por el gobierno de Su Majestad para reunificar las Islas Falkland con la Argentina y aceptarlas en arriendo. La investigación de Sitka
exhibe que el último documento es un memorando del Departamento de Investigaciones, fechado en 1946, que define la ocupación de enero de 1833 como un acto injustificable de agresión. El periodista de Página 12 aclara que, para entonces, la ONU ya tenía un año de existencia y definió las Malvinas como territorio sin gobierno propio bajo administración británica, y que, de manera eufemística, admitía las islas como colonia, algo que el Comité Especial de Descolonización de la ONU pondría de manifiesto en los 60. La realidad es que Gran Bretaña admitía ese estatus de colonia y se amparaba ya no en títulos que no podía mostrar, sino en el derecho de autodeterminación de los kelpers, entonces ciudadanos de segunda clase. Ese argumento fue echado por tierra por la propia Margaret Thatcher en 1983 con la British Nationality Falkland Island Act, que confirió derechos plenos a 1.800 colones, ergo les otorgó acta de ciudadanía, con lo cual no hay un tercer actor que plantea el respeto a la autodeterminación, sino dos países en disputa. No es fácil explicar nuestra posición sin quedar como bandidos internacionales, explica en un memorándum de 1936 el Foreign Office de Inglaterra. Javier Milei, Diana Mondino y varios dirigentes de Juntos por el Cambio opinan diferente. Bueno, voy con otra información de InfoSiberia. La jueza de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a la Argentina acordar el pago de una indemnización al fondo buitre, Burford, que reclama 16.000 millones de dólares por la nacionalización de YPF, llevada a cabo en el 2012. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, adelantó que el gobierno argentino apelará el fallo. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres. El gobernador bonaerense Axel Kicillof escribió tras conocerse el fallo de Preska: ¡caramba! ¡Qué casualidad! Otra vez, en plena campaña electoral, irrumpe un fallo disparatado a favor de los fondos buitres. En un tribunal de Estados Unidos, cuna de fondos buitres. Este juicio surge porque los fondos buitres pretenden poner al estatuto de YPF por encima de la ley y de la Constitución. El fallo es un absurdo jurídico. Busca que se le pague a los fondos buitres lo mismo que se le pagó a Repsol por las acciones expropiadas, cuando a ellos no se les expropió nada, explicó el gobernador, y lo consideró una inaceptable violación de la soberanía nacional, una burla al Congreso que aprobó la ley y a la justicia argentina que se intenta suplantar por un tribunal de Nueva York. El presidente Alberto Fernández participó de la reunión del G20 que se llevó adelante el sábado y domingo en Nueva Delhi. El G20 está integrado por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, República de Corea, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Alberto Fernández criticó al Fondo Monetario Internacional en la reunión del G20 por aferrarse a sus dogmas y mostrarse incapaz de nuevas soluciones. El sur global existe y muchos de los países que lo conforman padecen economías endeudadas por los condicionamientos impuestos por el sistema financiero internacional que tantas veces criticamos, afirmó. Alberto Fernández se reunió en Nueva Delhi con la titular del FMI, Kristalina Georgieva,
quien le prometió que iba a eliminar los sobrecargos que el organismo multilateral cobra a sus deudores. Voy a cumplir y ese va a ser un éxito suyo, aseguró Georgieva. Alberto Fernández se reunió en Nueva Delhi con sus pares de Corea del Sur, John Surushel, con quien destacó el ingreso de carne aviar a ese país, de Emiratos Árabes Unidos. El Mohammed bin Zayed qué nombre, Nayam, a quien le agradeció el apoyo en foros internacionales por el conflicto de Malvinas y de Bangladesh, con quien resaltó la apertura de la embajada de Dhaka, la capital. Alberto Fernández en Nueva Delhi se reunió también con el canciller alemán Olaf Scholz y analizaron la situación de la CELAC, la Unión Europea y los caminos para la paz en Europa, según informó la presidencia. También mantuvo un encuentro con el primer ministro de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, con quien analizaron la posible llegada de inversiones de ese país en el área energética. Bueno, ¿tienes algo? Así es. Que se destacó lo más importante. Hoy retomamos el libro Los Tratados de Paz por la Guerra de las Malvinas, desocupación y hambre para los argentinos. Comenzaremos con el texto del acuerdo Tratado Anglo-Argentino de Madrid, firmado el 15 de febrero de 1990, publicado en el diario La Nación de Buenos Aires en el ejemplar número 42.486 de fecha 16 de febrero de 1990, en páginas 1 y 4. El texto oficial del documento fue entregado al secretario general de las Naciones Unidas para ser distribuido como documento oficial de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. También se entregó con carácter oficial a la Presidencia y a la Comisión de la Comunidad Económica Europea y en el mismo carácter a la Organización de Estados Americanos. Declaración conjunta de las delegaciones de la Argentina y del Reino Unido. 1. Las delegaciones de los gobiernos argentino y británico, de conformidad con lo acordado en Madrid en octubre de 1989, se reunieron nuevamente en Madrid los días 14 y 15 de febrero de 1990. La delegación argentina fue presidida por el embajador Lucio García del Solar, representante especial del gobierno de la Argentina, y la delegación británica por Sir Crispin Tichell, representante permanente del Reino Unido ante las Naciones Unidas. Segundo, ambas delegaciones reafirmaron que a esta reunión y a sus resultados se les aplica la fórmula sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y de sus espacios marítimos circundantes, que consta en el punto 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989. 3. Deseando aumentar la amistad y cooperación entre sus pueblos, ambos gobiernos acordaron restablecer relaciones diplomáticas, previa notificación a las potencias protectoras. Se reabrirán próximamente las respectivas embajadas y se designarán embajadores mediante el procedimiento establecido por la práctica internacional. 4. La delegación británica anunció la decisión de su gobierno de dejar sin efecto la zona de protección establecida alrededor de las Islas Malvinas. 5. Ambos gobiernos aprobaron con satisfacción el informe final
del Grupo de Trabajo Argentino-Británico sobre medidas para crear confianza y evitar incidentes en la esfera militar, y decidieron, bajo la fórmula sobre soberanía a que se refiere el punto 2 de esta declaración: a. Establecer un sistema transitorio de información y consulta recíprocas sobre los movimientos de las unidades de sus Fuerzas Armadas en áreas del Atlántico Sudoccidental. Los objetivos del sistema son establecer la confianza entre la Argentina y el Reino Unido y contribuir a lograr, sin demoras innecesarias, una situación más normal en la región. El texto de este acuerdo figura como anexo 1 de esta declaración conjunta. B. Establecer un sistema de comunicación directa entre las Islas Malvinas y el territorio continental con el objetivo de reducir la posibilidad de incidentes, limitar sus consecuencias si ocurrieran y aumentar el conocimiento recíproco de las actividades militares en el Atlántico Sudoccidental. C. Acordar un conjunto de reglas de comportamiento recíproco para las unidades de sus respectivas fuerzas navales y áreas que operen en proximidad. D. Acordar un conjunto de procedimientos para casos de emergencia destinado a facilitar las tareas de búsqueda y salvamento marítimo y aéreo en el Atlántico Sudoccidental. E. Establecer un sistema de intercambio de información sobre seguridad y control de la navegación marítima y aérea. F. Continuar el tratamiento bilateral de estos temas y rever las medidas acordadas dentro del año de su entrada en vigor. 6. Los acuerdos descritos en el punto 5 entrarán en vigor el 31 de marzo de 1990, fecha en que está instrumentada la decisión anunciada en el punto número 4. 7. Ambas delegaciones expresaron la satisfacción de sus gobiernos por el informe del Grupo de Trabajo Argentino-Británico sobre pesca, que se reunió en París los días 18 y 19 de diciembre de 1989. Se acordó que ambos gobiernos procederán, a través de sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores, a intercambiar la información disponible sobre las operaciones de las flotas pesqueras, las estadísticas pertinentes sobre captura y esfuerzo de pesca y los análisis del estado de los stocks de las especies de altura más significativas dentro del área marítima del Océano Atlántico, comprendida entre los paralelos de 45 grados de latitud sur y 60 grados de latitud sur. Asimismo, acordaron evaluar conjuntamente dicha información y explotar bilateralmente las posibilidades de cooperación y conservación. 8. Ambos gobiernos decidieron establecer un grupo de trabajo sobre asuntos del Atlántico Sur, cuyo mandato será continuar la consideración de los temas encomendados a los dos grupos de trabajo mencionados en los puntos 5 y 7 de esta declaración conjunta. El grupo de trabajo se reunirá con la frecuencia que las partes consideren necesarias. Su primera reunión se celebrará dentro del año desde la fecha. 9. Ambas delegaciones consideraron la situación de los contactos entre las Islas Malvinas y el continente y acordaron continuar la consideración bilateral de este asunto. La delegación británica reconoció la disposición argentina para posibilitar las comunicaciones y las oportunidades comerciales entre las islas y el continente. 10.
Ambos gobiernos expresaron su conformidad para la realización de una visita al cementerio de las Islas Malvinas de los familiares directos de los argentinos allí sepultados. La visita, inspirada en razones humanitarias, se efectuará con los auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyos buenos oficios serán solicitados por ambos gobiernos, quienes acordarán por la vía diplomática las modalidades y oportunidad de la visita. 11. Ambas delegaciones acordaron examinar por la vía diplomática la factibilidad y conveniencia de un acuerdo general de cooperación. 12. Reconocimiento de que la promoción y la protección recíprocas de las inversiones alentarían la iniciativa privada y fomentarían la prosperidad en sus países. Ambos gobiernos decidieron comenzar por la vía diplomática la negociación de un acuerdo de promoción y protección de inversiones. 13. Ambas delegaciones coincidieron en que sería apropiado suprimir la exigencia de visación para el ingreso de nacionales de cada país al territorio del otro. Esta medida se haría efectiva una vez que concluya su negociación a través de la vía diplomática. 14. Ambas delegaciones, conscientes de la necesidad de aumentar los esfuerzos para proteger el medio ambiente, se esforzarán para consultar y cooperar bilateralmente, inclusive en las instituciones internacionales. 15. Reconociendo la amenaza que las drogas ilícitas y la drogadicción han creado para todos los países, ambos gobiernos decidieron explorar formas de cooperación en este campo, incluyendo el intercambio de información, el control del narcotráfico y un acuerdo para detectar, embargar y confiscar sus ganancias. La delegación argentina anunció que su gobierno participará en la Conferencia Mundial sobre Reducción de la Demanda y la Amenaza de la Cocaína que se efectuaría en Londres en abril de 1990. 16. Ambas delegaciones, teniendo en cuenta la importancia de las actuales tendencias internacionales hacia una mayor interdependencia e integración política y económica, acordaron mantener consultas por la vía diplomática sobre los procesos de integración en curso, particularmente los de la Comunidad Europea y América Latina. 17. Se acordó que ambos gobiernos enviarán conjuntamente el texto de la presente declaración y de sus anexos al Secretario General de las Naciones Unidas para que sea distribuido como documento oficial de la Asamblea General bajo el tema 35 de la Agenda de 44 periodo de sesiones y del Consejo de Seguridad. El Reino Unido comunicará esta declaración conjunta a la Presidencia y a la Comisión de la Comunidad Europea, y a la República Argentina hará lo propio con la Organización de los Estados Americanos. 18. Y por último, ambas delegaciones expresaron su agradecimiento al gobierno español por su generoso apoyo y hospitalidad. Madrid, 15 de febrero de 1990. Y el próximo programa empezaremos con los anexos específicos del tratado famoso de paz entre Argentina y Gran Bretaña, que en realidad quien se llevó la mejor parte en todo fue Gran Bretaña, como siempre. Lamentable. Lamentable. 3 veces lo dije y no salió. Bueno, ahora sí salió. Bueno. Ay, Dios. Eso de acordar y siempre perder. Dios mío, basta ya. Las Malvinas son nuestras. Devuélvanlas. A ver.
Vamos a la buenísima noticia que nos dio Massa. Aquí lo escuchamos. Hoy es un gran día porque los trabajadores dejan de pagar impuestos a la ganancia. Mandamos una ley al Congreso para eliminar la cuarta categoría, pero además por decreto subimos el mínimo no imponible hasta 15 salarios mínimos, con lo cual 1.770.000 pesos es la base. Solo quedan 80.000 jubilados de privilegio o directores de empresa pagando impuestos de las ganancias. Ni docentes, ni camioneros, ni los trabajadores de enfermería, médicos, de la sanidad, ni aquellos trabajadores de la construcción o de la industria del plástico que venían pagando, siguen pagando impuestos a las ganancias desde el 1 de octubre. Hoy es un gran día. Sí, señor, hoy es un gran día. Los trabajadores no pagan más ganancias. ¿Qué te parece si lo traemos a Perón, Joey? Ah, dale, dale. Sí, si tenemos tiempo, vamos. Justo el tiempo necesario para escucharlo. Bueno, genial. Es un poder que emana de una plenitud dual contradictoria. Por eso dicen que van contra las mafias y en realidad son las mafias. Dicen que van contra la casta y son la casta. Esto demuestra que el fascismo es gatopardista. Todo debe cambiar para que nada cambie. Milei es una actualización de Mauricio Macri. Milei es ese lo mismo pero más rápido que prometió Mauricio Macri si volvía al poder. Muy feliz día a todos los docentes que sobrevivieron a la administración de Mauricio Macri. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Queremos recomendar una nota imperdible de Rocco Carbone en El cohete a la luna que sirve mucho para explicar a quien pueda oír, porque ya no es quien quiero oír, a quien pueda oír que Milei es Macri empeorado, recargado de fascismo, es un Macri amusilinizado por el lado más bruto. Pero si Perón era admirador de Mussolini, eso es mentira, eso está documentado, no sabe nada, Peroncho ignorante. A ver, tráeme los documentos que afirman eso, están todos publicados en Taringa, ¿no? La operación matemática es bastante simple. Macri es mafia. La mafia y el fascismo entablaron desde siempre una ficción de diferencia, pero siempre fueron lo mismo. Milei es fascismo. Por lo tanto, Milei es Macri. El león es, en realidad, un gato más violento y probablemente más vago. En estas elecciones hay que elegir entre Massa o la mafia fascista. Es Massa o este Frankenstein de Macri, Hitler, Al Capone, Zeus, Cronos, Océano. Zeus, Crono y Océano. ¿Qué tienen que ver esos dioses de la mitología griega con Milei? Que los tres se garchaban a la hermana. Rocco explica cómo el fascismo se autopercibía como una fuerza de regeneración moral y cómo con el tiempo esa regeneración mutó hacia una noción de superioridad moral. Los liberales libertarios se ahorraron la etapa de la regeneración, ¿no? Digamos que fueron directos a sentirse superiores. Te lo dicen, hacen bandera con eso. Sale Milei por la tele a decir que es superior en lo moral y superior en lo estético también. Vivimos en un continente en el que nunca la idea de un grupo humano superior a otro produjo nada que no fuera catástrofe. Nada, ¿eh? Pero bueno, según el argumento liberal libertario, si lo que venimos haciendo hace 40 años ha fallado porque estamos en crisis, ¿por qué no probar con lo que viene fallando hace 500? El fascismo representa la fe en la nación y busca regresar a una época anterior de supuesta grandeza. Y en el caso de los liberales libertarios argentinos, y según lo manifiestan en su propia plataforma electoral, quieren volver a la Argentina de principios del siglo XX. Volver a ser el país pujante, dicen textualmente, que éramos al comienzo del año 1900. En Italia, el fascismo podía remontarse a un fasto imperial. Acá, bueno, como dice Rocco, se apela a opacidades tardocoloniales, que es una manera muy elegante de llamarlos. Hola, ¿qué tal? Quisiera hablar con una opacidad tardocolonial. Sí, cómo no, el señor Peña Brown inmediatamente lo atiende. Hay un paralelo entre el fascismo y la mafia en Italia, especialmente en cómo el fascismo vio a la mafia como un aliado potencial contra el socialismo. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo en Argentina. Milei y Macri aliados contra el peronismo. El fascismo decía combatir a la mafia, pero en realidad eran socios, como Milei con la casta macrista. No es que el fenómeno sea parecido, es exactamente el mismo fenómeno.
Es un fenómeno bastante parecido a la caca cuando estás enfermo, ¿no? Da asco, pero hay que analizarlo. Puede ser peligroso. Sabiendo que la mafia ya es fascismo, es importante luego tener en cuenta que el fascismo encuentra serias dificultades para surgir allí donde la emancipación es débil. Y, aunque la emancipación no está en su punto más alto en Argentina en este momento, aún persiste y se refleja en la cultura del trabajo y en la resistencia popular. Se refleja en todo lo que hacemos todos los días para salir de nuestra condición de subordinación. Por ende, quienes somos peronistas lo vemos reflejado en el peronismo. Y quienes militan en otras fuerzas nacionales lo ven fotocopiado en esas fuerzas. Lo importante es que está y que debemos fortalecerla. Cada uno de nuestros actos debe ser en función de fortalecer esa emancipación. Porque existe en este momento una fascinación con el fascismo, ya que el fascismo refleja prejuicios populares y se aprovecha de las crisis y de las angustias. Hay que romper esa fascinación. Y acá, si me permiten, una pequeña digresión. Fascinación viene de fascinus. El fascinus es la palabra romana que significa el falo. El falo. O sea, en el Imperio Romano ya sabían que a los fascistas les faltaba concha. Otra característica fascista de La Libertad Avanza es su discurso anticasta. El fascismo históricamente ha desarrollado un discurso supuestamente anticasta, siempre posicionándose contra cualquier grupo o entidad que no sea parte de su ideología. Esta postura parece rebelde, pero en realidad lleva acciones de exterminio o negación de derechos. Con la excusa de ir contra la casta, prometen terminar con cientos de miles de empleos. Además, manejan un concepto muy laxo de casta, porque hasta hace unas semanas atrás, Patricia Bullrich no era casta. Ahora sí es casta. El macrismo es casta, pero Macri no es casta. Todo empleado público es casta, pero los militares, que son empleados públicos, no son casta. Bueno, desde el todo es cultura que no se veía semejante comodidad intelectual. En 1922, los fascistas en Italia decían que debían barrer todo un pasado, que debían luchar encarnizadamente contra todos los hombres del pasado y del presente, porque solo ellos son responsables de nuestras infelices condiciones, porque nunca se han preocupado de otra cosa que no fueran sus intereses personales y los de sus turbias clientelas. ¿Te suena? Por supuesto que te suena. La única diferencia es que los fascistas del siglo XX en Italia